Continuamos con el curso de óptica. La clase pasada habíamos, en primer lugar, deducido la ecuación de onda. Voy a escribirlo de forma genérica de esta manera. La segunda derivada de una función cualquiera, puede ser campo eléctrico, campo magnético, menos 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada de esta función, con respecto al tiempo, esto es igual a 0. Esto es nuestra ecuación de onda. Nosotros habíamos resuelto también esta ecuación y teníamos que las funciones, en este caso unidimensional, tenemos que las funciones vamos a tener dos, f, z, t, igual a un f1. En todo caso, más que las funciones es la función, disculpen. La función que lo estoy acoplando, f1, t menos z sobre c más f2, t más z sobre c. Entonces esta función es solución de 1, es solución de la ecuación de onda. ¿Está bien? Entonces, nosotros teníamos esto, a esto llegamos la clase pasada, para un campo específico, y aquí nosotros tenemos que esta solución es la superposición de estas dos ondas. ¿Está bien? Es la superposición de dos ondas. Habíamos también nosotros visto de que estos sentidos, esta forma de expresar el argumento, nos indicaba cierta dirección del movimiento. Entonces, nosotros teníamos de que, a ver, vamos a poner así, la función f de zt es la superposición de dos funciones. Estas funciones nos están indicando, ¿qué cosa? Las perturbaciones que nos muestran, vamos a decirlo, el movimiento de las perturbaciones. Este concepto de perturbaciones es fácilmente entendible tal vez en una cuerda. En una cuerda yo de alguna forma la altero en algún momento, entonces se genera una pequeña perturbación y esta perturbación se va a ir desplazando. Se va a desplazar la perturbación. Entonces, esas funciones f1 y f2 nos muestran el desplazamiento de la perturbación. Y nosotros ya vamos a ver lo siguiente. Entonces, decíamos lo siguiente, las funciones f1 y 2, que son iguales a f1 y 2 de z y de t, describen ondas planas. ¿Está bien? Describen ondas planas. ¿Saben ustedes por qué se denominan planas? Porque se propone en una dirección únicamente.
A ver. Esto se da, en parte sí, pero se da por lo siguiente. Vamos a tener esta dirección. Vamos a tener esa dirección. Y con respecto a esa dirección, que nosotros llamamos Z, vamos a tener que las ondas se están propagando en el plano perpendicular a la dirección, o en todo caso, o sea, se están propagando en este plano que contiene a la dirección, y las perturbaciones van a ser perpendiculares a la dirección del movimiento. Es decir, son planas porque estas oscilaciones se encuentran en el plano formado por la dirección de la perturbación y la dirección del movimiento. ¿Eso está claro? Entonces aquí, dado que las ondas se encuentran en el plano formado por la dirección de la perturbación y la dirección del movimiento. Por eso es que son planas. Y sobre todo porque ese plano no cambia. Ese plano siempre es el mismo. Si es que ese plano estuviese cambiando, entonces las ondas ya no serían planas. ¿Está claro, jóvenes? Por mi parte, sí. Muy bien. Ahora, un caso particular de las ondas planas, que es muy utilizado, es esto que acabo de dibujar, que son ondas cuya armonía, la forma de la perturbación tiene un sentido sinusoidal. Entonces, a esas se les conoce como ondas planas armónicas. Y estas ondas planas armónicas tienen un sentido bastante especial, sobre todo teniendo en cuenta que en cierto rango periódico podemos cualquier función expresarla como una serie de Fourier, es decir, como la superposición de estas ondas planas armónicas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver nosotros lo siguiente a manera de ejemplo. Imaginemos que tenemos nuestro eje X o el eje Z, que es nuestra dirección del movimiento. ¿Está bien? Este es Z. Si ese es Z, significa que por aquí está X. Vamos, si son planas, tengo un plano, aquí es donde se va a mover. Entonces, la perturbación está en la dirección X. Lógicamente, oscila en la dirección X. Entonces, vamos a decir de que esta es nuestra EX. Esta EX va a depender de Z, la posición donde está, y de el tiempo. ¿Está bien? Entonces, para un caso de una onda plana, nosotros vamos a decir de que el E de Z y T, es decir, el valor de la onda, es igual a la componente X de Z y T.
¿Por qué? Porque solamente tengo una componente y es la variación en esta dirección, nada más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Asumamos que para z igual a 0, es decir, un punto aunque puede ser cualquiera, la intensidad del campo eléctrico, jóvenes, con mucha frecuencia se utiliza solamente el campo eléctrico para poder describir la luz. Más adelante vamos a ver el por qué se utiliza el campo eléctrico con mucha frecuencia, ¿está bien? Y muchas veces cuando se habla de campo eléctrico en óptica, estamos hablando del campo de las ondas electromagnéticas. Entonces, vamos a asumir que la intensidad del campo eléctrico varía, esto acá, jóvenes, en z igual a 0, armónicamente. ¿Qué significa que varía armónicamente? Que nosotros vamos a decir de que el E en 0, t es igual a un A coseno de omega t. Entonces nosotros vamos a decir qué es eso. Entonces nosotros vamos a partir de aquí de 2, vamos a poder escribirlo de la siguiente manera. A ver, vamos a copiarlo esto para que quede claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, fíjense, tengo esta relación. Entonces, de esto tengo que llevarlo a la misma forma. Para llevarlo a la misma forma, fíjense, aquí tengo 0. ¿Para qué valor de z o de t? Esto se hace 0. Esto se hace 0 cuando t es igual a z menos c. Entonces, para reconstruir la función inicial, vamos a hacer lo siguiente. Por lo tanto, de 2 obtenemos E z, t va a ser igual a coseno de omega, y este omega va a multiplicar, voy a ponerlo así mejor, donde vea t tengo que poner esto que está acá, de t menos z sobre c. Voy a poner solamente 1, jóvenes, solo puedo tener una de las dos expresiones. Significa que aquí nosotros vamos a tener lo siguiente, que esto va a ser igual a por el coseno de omega t menos kz. Esto igual lo vamos a escribir de la forma que nosotros habitualmente escribimos una oscilación armónica, a coseno de omega t menos phi, que depende de z. Entonces, esto es lo que nosotros hemos obtenido aquí. Si la onda plana es armónica, es decir, varía según una ley armónica, se puede escribir de esta manera. Aquí está claro que esta es la amplitud. Esta es la frecuencia angular.
aquí esta frecuencia angular es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Tenemos de que eso está relacionado también con el periodo, o sea, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, frecuencia. Y aquí lo más importante es lo siguiente, esto que está acá es igual a ¿cuánto? Omega z sobre omega sobre c. Entonces aquí yo tengo, más bien aquí solamente el k. Esto es omega sobre c. ¿Está bien? Y a ese k, jóvenes, ustedes saben cómo se le llama. K es igual a omega sobre c, es igual a 2 veces pi nu sobre c, y va a ser igual a 2 veces pi sobre lambda. Y esto no es otra cosa que el número de onda. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? De momento no, yo no. Muy bien. A la magnitud phi, que es igual a omega t menos kz, a esta se le conoce como fase total de la onda. ¿Está bien? Fase total de la onda. Y la fase total de la onda depende tanto del tiempo como de la posición de z. Y a esta phi de z, que es igual a k por z, a esta se le conoce como simplemente fase. O este es el desfase. ¿Está bien? Desfase. Desfase con respecto a qué? En este caso, con respecto a esta posición inicial. Siempre esto tiene un valor relativo con respecto a donde estamos tomando la medida. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, estas son las ondas planas armónicas. Bien, con respecto a las ondas planas armónicas hay una serie de consideraciones que debemos de tener en cuenta, propiedades en términos generales. Pero vayamos por lo siguiente. Tenemos nosotros esta fase. ¿Está bien? Tenemos esta fase. Si esta fase hay combinaciones de puntos T y Z distintas que hacen de que esto permanece constante. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. El lugar geométrico de todos los puntos que tienen la misma fase se denomina frente de onda. Se denomina frente de onda. Y esta va a ser, estos frentes de onda van a ser superficies. ¿Está bien? Son superficies. Muy bien. En el caso de la onda plana, nosotros vamos a tener que, para la onda plana, el frente de onda,
que vuelvo a repetir es una superficie, es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. A la dirección de propagación de la onda. ¿Está bien? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. El frente de onda siempre es perpendicular a la dirección de propagación. Ahora, estas ondas del tipo 3 que están asociados con una frecuencia angular, es decir, tienen una frecuencia definida, tienen un solo valor de frecuencia. Entonces, normalmente la luz se asocia con los colores y los colores se asocian con las frecuencias. Por lo tanto, las ondas del tipo de la ecuación 3 se denominan monocromáticas. Es decir, tienen un solo color. ¿Está bien? Tienen una sola frecuencia asociada. ¿Está bien? El término viene porque el color se asocia a la frecuencia y a la longitud de onda. Bien. A ver. Aquí tenemos nosotros lo siguiente. En general, las ondas del tipo 3, es decir, estas que están acá, o en todo caso a las ondas del tipo 3 se les suele considerar una fase inicial. ¿Qué significa? Que en términos generales nosotros los jóvenes vamos a escribirlo de esta forma: A coseno de omega t menos kz más phi sub 0, donde esta es una fase inicial, habitualmente asociada con el momento donde nosotros comenzamos la medición. Entonces, si comenzamos en t igual a 0, z igual a 0, de repente ese phi sub 0 va a ser 0. Si comenzamos en alguna otra posición, va a ser necesario que lo consideremos. Y ustedes ya han visto en sus cursos anteriores, cuando han visto óptica geométrica, que parte de la imagen se debe a la diferencia de los caminos ópticos, y justamente es este término lo que permite analizar esa diferencia de caminos ópticos. De aquí las ondas se llaman armónicas, y sobre todo porque tienen una periodicidad. Entonces las ondas del tipo 3 y 4, que es la misma esencia, son periódicas. Eso está expresado en el hecho de que aquí justamente tenemos el periodo. Son periódicas, que significa que cada cierto tiempo se repiten. ¿Está bien? Pero aquí hay algo que es importante. Son periódicas en el tiempo, con periodo t, pero no solo en el tiempo y en el espacio. ¿Está bien? En el espacio con periodo espacial, vamos a ponerle espacial para separarlo,
y el periodo espacial lo llamamos lambda. Entonces, la longitud de onda que nosotros conocemos no es otra cosa que una manifestación del carácter periódico en el espacio de las ondas planas. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? La verdad es que ninguna. Bueno, me resultó interesante entender la longitud de onda como una manifestación de periodicidad, ¿no? Pero solamente sería un comentario adicional. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a seguir con este análisis porque es bastante interesante. Es sencillo, es básico, pero es importante para poder asentar lo que viene. Bien. Asociado a las ondas, estas ondas estamos hablando que se propagan, se transmiten, entonces podemos hablar de su velocidad de propagación. ¿Está bien? Entonces la velocidad de propagación es la velocidad con la que pasa de un punto a otro punto. Si nosotros tenemos nuestro gráfico, está aquí y esto se desplaza. O si tenemos aquí, cómo es de que esta perturbación se va desplazando, ¿está claro? Entonces nos interesa a nosotros, en física estudiamos el movimiento, justamente en la propagación. Entonces, asociado a las ondas en general y a las ondas planas en particular, nosotros vamos a poder hallar lo que es la velocidad de propagación. De las ondas. Entonces, la velocidad de propagación de las ondas nos van a decir cómo, vuelvo a repetir, se mueve de un punto a otro punto. Vamos a ver de hacer un pequeño esquema. Tenemos esto, a ver, pero esto vamos a ponerlo así. Y tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos la perturbación. No tiene por qué ser armónica, aunque estamos trabajándolo armónicamente. Entonces, esta perturbación se propaga, se mueve. ¿Está bien? En un momento está acá y en algún momento posterior se encuentra por acá. La onda se propaga, se mueve. Entonces se está moviendo con cierta velocidad. Esa es la velocidad de propagación que nosotros queremos hallar. ¿Está bien? Ahora, esa velocidad de propagación, ¿cómo nosotros lo vamos a hallar? Aquí tenemos un punto, llamemos Z1, y por aquí tenemos el punto Z sub 2. Entonces tenemos una distancia que ha recorrido en un tiempo determinado. Ahora, por la forma, nosotros tenemos Z1, Z2, tenemos acá. Entonces, ¿cómo se traslada de un punto a otro punto? Nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Cómo se halla esto? A ver, en este punto, digamos así, yo creo que lo pongo de esta manera. Nosotros tenemos de que en este punto Z1 toma un valor y en este toma el mismo valor. ¿Está bien? Toma el mismo valor. Entonces, aquí voy a poner la velocidad de propagación de las ondas se halla de la condición siguiente, de que omega
t menos z sobre c sea constante. Porque si este valor es constante, tal vez no aquí, más claro está aquí, si este valor es constante significa que el coseno tiene el mismo valor y en consecuencia el e permanece invariante, que es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, de aquí nosotros podemos hallar cómo cambia z con respecto al tiempo. Para hallar z, lo único que hacemos es derivamos, y al momento que derivamos, aquí obtenemos la derivada de z con respecto al tiempo, tiene que ser igual a c. ¿Está claro? Entonces, como este término no se le conoce como fase, esto que está acá es la velocidad de fase. ¿Está bien? Entonces, de la condición de que la fase es constante en los puntos, en un punto dado, el decir que es constante en un punto dado es, imagínense que ustedes están caminando junto con la onda, ahí al costadito de la onda, entonces siempre ven a la onda a la misma altura, al mismo nivel, nunca cambia. Entonces ustedes caminan junto con la onda y van a ver de que siempre tiene el mismo valor, que significa que la fase es constante. Entonces de ahí nosotros obtenemos la condición de la velocidad de fase. ¿Está bien? En este caso, velocidad de fase de la onda monocromática. Velocidad de fase de la onda monocromática. Ahora, la experiencia nos va a mostrar de que en el vacío, la velocidad de fase no depende de la frecuencia. Eso es un hecho experimental, jóvenes. ¿Está claro? No depende de la frecuencia. Muy bien. Solo por un tema práctico, ustedes saben muy bien que las funciones trigonométricas, como esta que hemos utilizado acá, se puede expresar de manera exponencial. Entonces, se suele utilizar la notación exponencial. ¿Esto por qué, jóvenes? Porque las exponentes son en muchos casos más fácilmente trabajables que seno y coseno. Entonces nosotros tenemos el exponente de i psi es igual a coseno de psi más i seno de psi. Esto, jóvenes, es la regla o la fórmula de Euler. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos reescribir e de z, t como un medio de sub 0 exponente de i omega t menos kz, y esto más su conjugado complejo. ¿Está bien? Esto más su conjugado complejo. 4. Esto va a ser 5. ¿Esto está entendido, jóvenes? Aquí hay que tener en cuenta de que el e sub 0 es igual a por el exponente de i psi sub 0. ¿Está bien? Esto es la amplitud compleja. Más adelante vamos a ver que este tratamiento complejo y esta amplitud compleja, si realmente se mantiene así, está asociado también con la atenuación en los metales.
¿Hay preguntas, jóvenes? De momento no consultar. Muy bien. Y solamente para terminar, un pequeño detalle con esto. La siguiente expresión vamos a ponerla así: E ZT igual a 1 medio E sub 0 exponente I omega t menos kz. Esto es la representación compleja de la onda monocromática. Es decir, una onda monocromática puedo expresarla de esa forma. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. La forma compleja, porque es práctica. Si nosotros derivamos esta forma compleja con respecto al tiempo, vamos a obtener lo siguiente. Simplemente, como es un exponencial, un medio E sub 0 se mantiene, el exponente se mantiene, todo esto se mantiene en primer lugar, así que puedo poner la misma función y baja la derivada del argumento, y la derivada del argumento en este caso solamente es I omega. Y de la misma forma tengo que la derivada de esta amplitud compleja, pero en este caso con respecto a la posición, es decir, con respecto a z, va a ser igual a menos I k, la amplitud compleja. Un momentito. 5, sí. Esta es 6 y esta que está aquí es 7. Y en muchas ocasiones nos es conveniente trabajar con esta forma y vemos de que ya no, en las ecuaciones ya no va a estar la derivada, sino es una expresión algebraica. Bien, eso, jóvenes, es todo lo relativo a la onda plana y a la onda plana armónica y a la monocromática.